Vamos a dar inicio entonces a nuestra práctica relacionada con el análisis territorial exploratorio que tiene como objetivo modelar en SIC la siniestralidad vial y en este caso asociar unos tasas o unos indicadores de severidad. Estos indicadores nos permiten a nosotros no solamente identificar dónde ocurren los siniestros, sino cuál es su magnitud, ¿sí? Con base en eso, entonces, llevaremos a cabo un ejercicio exploratorio que permita considerar una base de datos con una serie de geoprocesos. En ese sentido, en ArcGIS entonces tendremos una serie de capas o una serie de elementos que serán para nosotros de utilidad en el análisis geográfico. En particular, la base de datos de siniestros, la jerarquía vial del POT y la limitación de las comunas de Santiago de Cali, ¿cierto? Vamos a trabajar entonces particularmente haciendo énfasis en la jerarquización vial. Tendremos que trabajar entonces a identificar dónde están ocurriendo los siniestros, ¿cierto? Y para ello apagaremos esta capa. Partiremos entonces del ejercicio en el cual nosotros, ¿cierto? Calcularemos los tramos o los arcos sobre los cuales tendremos, digamos, injerencia en la red principal o en las vías principales de la ciudad a 0.15 digamos, kilómetros, que son 150 metros equivalentes. Ustedes podrán hacer el ejercicio con las vías locales. A mí me interesa es que hagamos con las principales. Entonces, en ese sentido, ya que vamos a trabajar con vías principales, vamos a utilizar esa referencia de punto 15. Ahora, nosotros en la clase seleccionamos la comuna 13 como nuestro campo. Para eso entonces vamos a filtrarla, ¿sí? Nos metemos a la definición de query, que es una definición de consulta espacial. Vamos a seleccionar la comuna, ¿sí? Vamos a decir que es igual a comuna 13 y aplicamos. Así nos queda filtrada la comuna 13. ¿Listo? A partir de ello, entonces, ¿qué procedemos a revisar? Tendremos que revisar esa tolerancia o ese margen en el cual no nos quede ninguna vía por fuera, no nos quede ningún dato por fuera, porque cuando hagamos el recorte, puede que estemos dejándonos algún dato, ¿sí? Digamos, fuera del ejercicio, y no es lo ideal, ¿sí? En estos casos, por ejemplo, yo estoy revisando las particularidades o los casos en los que pueden quedar por fuera, y lo ideal es que consideremos todas las vías al interior de la comuna, y sobre todo las vías principales, que es lo que vamos a hacer entonces ahora a continuación. ¿Listo? ¿Qué aparece acá entonces? Aparece la necesidad nuestra de empezar a recortar o empezar a revisar los casos muy puntuales para ver qué tanta tolerancia podemos dejar. En clase hablamos de una tolerancia de 20 metros, aquí podríamos tener algunas flexibilidades, ahora lo miraremos entonces, cómo las vamos aterrizando. Entonces tenemos toda la comuna 13, queremos hacer un recorte, ese recorte lo podemos hacer a través de un ejercicio o de un filtrado a a las vías. Entonces, vámonos con el tipo de vía, deberá ser igual a BAP o, ¿sí? Que se cumpla otra condición, tipo de vía, ¿sí? Deberá ser igual a BAS o tipo de vía igual a BC, que es la que nosotros consideramos como colectora, o finalmente tipo de vía igual a BIR, ¿cierto? Con esto tenemos los cuatro casos, que se cumplan o, ¿cierto? Una u otra. Vamos a agregar un caso más que debe cumplirse sí o sí y, ¿sí? Que es que el tipo de vía o el estado actual de la vía debe ser existente. De lo contrario, estaremos trabajando con vías proyectadas o vías que no existen. ¿Listo? Entonces nos vamos a existente y aplicamos. ¿Sí? Con esto filtramos un poco todo el ejercicio, todo el contexto. Y aparecen las vías, ¿sí? Como el margen de las vías que salen por fuera, digamos, al municipio de Candelaria, de Jamundí, de Yumbo, de Palmira, de Buenaventura, ¿sí? Y las vías principales de de la ciudad en particular, pues lo que queremos ver es la comuna 13. Vamos a recortar entonces, usamos Intersect. Miren, siempre Intersect lo vamos a hacer con Analysis Tools, ¿cierto? La herramienta de edición 2D. Y vamos a seleccionar entonces cuáles son nuestras capas de entrada. En este sentido, nuestras capas de entrada serán, ¿sí? La misma jerarquización vial. Y miren que vamos a tener el conteo de cuántas vías aparecen, son 311 arcos. Y
completo, digamos, de tramo a tramo, completo en toda la ciudad, y el límite de comunas que deberá ser 1. ¿Sí? Si lo vemos acá, nos va a dar 1, correcto. Vamos a guardar esto en una carpeta que yo previamente he creado en el escritorio, que nos permite a nosotros agregar, ¿sí?, el taller resuelto, y vamos a tener capas finales y capas temporales, capas que usaremos o que podremos eliminar después, y también capas que tendremos como definitivas, ¿cierto? En este sentido, vamos a guardar este primer recorte como una capa temporal. Ya les voy a mostrar por qué más tenemos que cambiar. Entonces, vías 13, le damos como una 13 recorte y le damos guardar. Podemos llevarnos todos los atributos, podremos llevarnos solamente los IDs, eso ya depende del gusto de cada quien. Le damos correr. Bueno, antes de darle correr, vamos a definir los ambientes. Y en los ambientes vamos a definir el grado de tolerancia, ¿sí? El grado de tolerancia es qué tanto yo me puedo mover alrededor para poder considerar todas las vías. En este caso vamos a agregar una tolerancia de 25 metros. Miren que es como el margen, ¿sí?, la distancia que yo puedo considerar para no perder el dato alrededor. Vamos a decirle que son metros en las unidades de nuestro sistema de referencia y le podemos dar correr. ¿Sí? A partir de allí, entonces me sale la capa ya recortada, apago comunas para poder ver qué pasó. Miren que por acá tenemos un tramito, un sector que aparece incompleto. Ese sector lo podemos, ¿sí?, digamos, reconfigurar para no perder el dato. Entonces yo le puedo dar a la herramienta Select, ¿sí?, y con ella empezaría entonces ese proceso de edición. Editar vértices y modifico entonces aquellos que estén mal. Podría hacer esto con los otros, en este caso no son necesarios, y miren lo que nos resulta. En comparación con la capa del POT, pues tendríamos completo el caso, ¿cierto? Vamos entonces a continuar. Miren lo que tenemos acá. Vamos a limpiar para que no nos moleste. Tenemos la capa ya filtrada de la comuna 14, la tenemos recortada, y vamos a proceder entonces con otros procesos de depuración. ¿Qué pasa? Tendríamos que hacer un dissolve, ¿cierto?, para poder considerar las vías que son del mismo tipo, porque en algunos casos vamos a tener vías que están separadas. ¿Sí? Miren, por ejemplo, estos casos, en este caso la vía está completa, de inicio a fin, al menos en el tramo, pero hay algunos casos en los que no va a pasar así, como este de acá, en el cual tenemos dos partecitas de la misma vía, pero están separadas, o este otro que tenemos hasta 3 partes. Entonces, ahí tendremos que hacer unos tratamientos especiales. O, por ejemplo, ¿sí?, estos sectores, digamos, hacia el sur, donde podríamos identificar algunas discrepancias. Miren estos dos, por ejemplo. Para poder resolver eso debemos hacer una disolución o disolver, digamos, por algún tipo de atributo que nos permita diferenciar esos casos, digamos, ya tan puntuales. En ese sentido, ingresamos a la herramienta Dissolve, damos guardar en la carpetica que hemos generado primero, capas temporales, y puedo crearlo con el nombre de Dissolve. Dissolve. El nombre no es particularmente importante, lo importante es que ustedes lo recuerden. Vamos a decirle que el campo de disolución va a ser el tipo, ¿cierto?, para poder tenerlo referenciado, y ya con eso entonces podemos eliminar la creación de las multipartes. Las multipartes son peligrosas para nosotros porque, como se lo expliqué en clase, pues nos puede generar un grado de error. Lo deseleccionamos, le damos correr y vamos a tener entonces un filtrado, ¿sí? Miren, las vías ya nos aparecen completitas. En algunos casos no les va a aparecer completas, ¿sí?, como este, porque, digamos, se fracciona por una vía intermedia. Ese no es problema, ¿sí?, no lo veo yo problemático. Problemático es que tuviéramos algún grado de, digamos, intervención intermedia, es decir, que tuviera partida en varias partes y no pudiéramos relacionarlo, ¿vale? Siendo entonces esto de esta manera, vamos a revisar, digamos, los casos. Esta vía nos fragmenta estos dos casos, no hay ningún lío. Vamos a pasar a el ejercicio, ¿cierto? Ya una vez de disuelto, vamos a volver esto una
single part. Nosotros lo tenemos como multipart, vamos a volverlo single part, ¿cierto? De forma tal que logremos salvar los datos, ¿sí? Que logremos salvar el conjunto. Para eso buscamos la herramienta multipart to single part, que es multiparte a uniparte o monoparte de Data Management Tools. Y es tan sencillo como cargar las vías que queremos volver multiparte a volverla monoparte, digamos. ¿Sí? Podemos colocar incluso este mismo nombre, el nombre que nosotros pues, consideremos más apropiado. Lo guardamos con una capa temporal. El nombre, insisto, que es, digamos, lo de menos. Yo le voy a poner single para poder referenciarlo. Y aquí ya, entonces, le doy correr. El resultado no va a ser muy diferente. Cuando uno lo compara gráficamente, casi que tenemos el mismo. No es significativamente un caso, digamos, que valga la pena hacer una diferenciación clara, ¿vale? Ahora vamos a continuar haciendo la segmentación cada 150 metros. ¿Por qué cada 150 metros? Porque, como bien lo sabemos, el método que nosotros estamos empleando lo que busca es hacer, ¿cierto?, una referencia de severidad a lo largo de esos corredores. Entonces, vamos a, a referenciarlos en función de esos 150 metros. Para esto vamos a crear entonces puntos a lo largo de líneas de Data Management Tool. Esto no es un geoproceso, sino que es un script, ¿cierto? No hay mucha diferencia en términos prácticos, al menos no para este ejercicio. Vamos a crear una tabla de puntos o una capa de puntos temporal, ¿sí? Puntos, 150 metros lo va a llamar. Voy a decirle que va a estar a distancia de 150 y en metros. Esto no necesita ningún grado de tolerancia, ni necesita incluir los puntos finales. Esto debido a que, pues, ya los va a recortar también por los puntos finales de base. Él siempre reconoce esos puntos finales. Le damos correr, nos aparecen nuestros puntos cada 150 metros y yo puedo hacer una verificación rápida de si esos puntos pues efectivamente están a 150 metros. Este, por ejemplo, comienza desde el punto de inicio de la vía y esa es la distancia equivalente hasta que llega a este puntico final donde ya acaba la distancia, ¿sí? Van a haber distancias que no sean puntualmente de 150 metros, pues porque no se puede fraccionar perfecto una vía. Si yo mido, miren que esto me da 156, y eso que creo que seleccioné el puntero mal, ahora lo miramos. Cuando yo me devuelvo, 156 es una distancia aproximada, sin embargo la línea no es perfectamente recta y aquí tengo 140, pero aquí ya, sí, efectivamente lo tomé mal. Tomémoslo bien, vamos a reverificar desde el punto de atrás. Cuando yo reverifico, tengo 150 metros perfectos, ¿cierto? Es decir, que aseguramos que esto está funcionando bien. Y hacia arriba tenemos 149.99, es casi perfectamente la distancia que estábamos esperando. Entonces podemos trabajar con ello. ¿Listo? En ese sentido, ya sabiendo que esto mide 150 metros y que los puntos están distribuidos correctamente, me voy a dividir por punto. ¿Sí? Dividir por punto nos va a permitir a nosotros dividir en espacios específicos. Entonces, agrego la capa de vías, la capa de puntos, y esto sí ya va a ser una capa final, porque va a ser la capa con la que nosotros vamos a hacer una buena evaluación. Van a ser los arcos, ¿cierto?, con los cuales vamos a trabajar. Entonces lo vamos a guardar en capas finales y vamos a darle un nombre que me permita a mí recordar arcos y que me permita a mí tenerlo presente, ¿vale? Arco, seguridad, severidad vial, perdón. Y le damos que el radio de búsqueda puede ser 20 metros, 30 metros, aquí no importa porque digamos que el punto está sobre la vía, pero uno podría asegurarse poniendo 20, 30, lo que corresponda. Le damos correr, ¿sí? Para poder tener esa nueva capa. ¿Listo? Entonces vamos a tener los arcos, ya sabemos que cada uno mide 150 metros en función de la distribución. Cada uno de esos arquitos van a ser los que yo evalúe el grado de siniestralidad. Bien. Y no solo de siniestralidad, sino de severidad de la siniestralidad. ¿Vale? Recuerden que son dos conceptos muy puntuales. Uno es la ocurrencia de un evento y otro es cuál es la magnitud de ocurrencia de dicho evento, para que lo tengamos muy presente, ¿vale?
Vamos a continuar entonces dentro del ejercicio ahora a hacer un cargue, ¿cierto? De los puntos de siniestralidad de la base de datos de siniestros y vamos a hacer el recorte, ¿sí? La idea es que evaluemos a nivel de arco. Nosotros aquí entonces vamos a cargar también los recortes correspondientes, ¿sí? Limpiamos un poco la base, no necesitamos tener absolutamente todo y sobre los siniestros vamos a revisar cuáles son los casos específicos con los cuales vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, cargamos los siniestros, miren cómo son de tantos. Recuerden que esta metodología se aplica para los años más recientes o el último año. Eso ya es una decisión de, digamos, editorial, una decisión de cada uno de los involucrados o de las partes, según corresponda. ¿Listo? Entonces, ahora es importante que revisemos los tipos de vías. Por ejemplo, la avenida Simón Bolívar tiene una particularidad, es que tiene un ancho de sección muy grande. Nosotros aquí podríamos estar pensando en secciones de 50 a 60 metros, 70 metros según corresponda. De hecho, midámosla a ver qué nos da. ¿Qué nos encontramos acá? Tenemos una sección de 65 metros lineales, ¿sí? Que podría representarnos una discrepancia si quisiéramos pues, estudiar. Nuestra referencia era de 30 metros, sin embargo, como tenemos una vía tan grande como la ciudad de Cali o la Simón Bolívar, pues valdría la pena hacer un ejercicio de ajuste de esa tolerancia. Ese ajuste nos va a permitir a nosotros, pues, digamos, no perder datos. Ojo, que entre más grande sea ese nivel de tolerancia, más error inducido podríamos caer, más error inducido podríamos considerar. ¿Vale? En ese sentido, miren que nosotros tenemos una referencia menor a un año o entre un año y 3 años. Yo voy a trabajar con 3 años específicos, lo dejo declarado. Voy a trabajar con 2021 a 2023, ¿cierto? Entonces, en el query correspondiente, cargo los casos, digo que año igual a 2021 o año igual a 2022, ¿cierto? O año igual a 2023. Yo podría hacer un intervalo, ¿cierto? Si tuviera años más grandes, pero pues como solo tengo 3 años, no me complico la existencia, los coloco directamente, ¿vale? No tengo necesidad de hacerlo muy aplicado, muy amplio. ¿Listo? Los dejo filtrados. Y con eso, pues ya me queda marcado la referencia, ¿sí? Que para mí es exacta. Con esa base vamos a trabajar. En este sentido, entonces, ya atendiendo nuestros años filtrados, miren cómo cambiamos de 89.000 y pico a, miremos cuántos teníamos, 21.000, ¿cierto? Y eso nos permite tener una colección de datos. Miren cómo se concentra la troncal de agua blanca, esto que estoy señalando acá. Miren cómo se concentra también en la estación educativa Nuevo Latir, en la estación Calipso o Julio Rincón del Mío, y la troncal de la Simón Bolívar, cómo concentra de agua blanca, cómo concentra en casos específicos. Sí que vale la pena tenerlos en consideración como casos un poco más críticos. ¿Sí? Acá tenemos 100 metros de sección, por ejemplo. Entonces habría que ver qué es lo importante, qué es lo que vale la pena, ¿sí? Tener de referencia. ¿Sí? Yo sugiero manejemos una tolerancia de 30 metros, como lo veníamos trabajando en el curso, o hasta 50 metros, como para no complicar mucho el ejercicio, ¿sí? Por la distancia de las vías. Miren que dentro de la comuna no es más de 30 metros, pero si yo multiplico por 2 para no perder los que están en el borde, para no generar un efecto barrera, un efecto borde, pues yo podría seleccionar los 60 metros. ¿Listo? Entonces, hacia allá vamos conduciendo el ejercicio, ¿sí? La idea es poder entender o cuantificar esos casos en específico, ¿vale? Vamos entonces a proceder con el cálculo de los siniestros que ocurren al interior de la comuna
13. Vemos el conteo, 24.000 casos, bueno, ya he hecho 21.000, 24.000 y una sola comuna. Entonces en los environments voy a definir que el sistema de referencia es el mismo y le voy a cargar una tolerancia de hasta 50 metros. Sí, insisto, la tolerancia es un caso que ustedes seleccionarán a gusto, ¿cierto? Pero eso ya es a cuestión de que ustedes lo dejen plenamente identificado. ¿Por qué 50 metros? ¿Por qué 60 metros? ¿Por qué 100 metros? ¿Sí? No, no que aparezca porque sí. Una vez lo corremos, ya vamos a tener entonces los, eh, los puntos pues, correspondientes al interior de la comuna, los casos de siniestros que ocurren en el interior de la propia comuna. ¿Listo? Que es lo que nos interesaba. Casos como la avenida Ciudad de Cali o la autopista sur, pues pueden tener una tolerancia más baja, eso ya dependerá del tipo de vía que ustedes tengan. Entonces, estudien eso, déjenlo como un referente, ¿vale? Le damos correr, tenemos nuestros puntos agrupados, miren cómo aparecen los puntos ya propiamente de nuestra comuna. ¿Y qué ha pasado acá? La intersección, digamos que organiza el desorden. La intersección nos permite agrupar puntos. Ya no tenemos los puntos todos dispersos, ¿cierto? No tenemos esos, vamos a tener 1168 puntos dentro de la comuna y van a estar agrupaditos. Entonces, en un mismo punto, yo puedo verificar, en un mismo punto pueden estar agrupados, ¿cierto? Muchos puntos. ¿Sí? Miren acá como tengo 26 puntos de 1168 que si yo los cargo en la base grande, cuando yo los veo en la base grande, están desagrupados. ¿Sí? O sea, lo que hago es simplificar un poco el modelo. ¿Sí? Lo que nos interesa es identificar puntos críticos, quizás pues conviene más tener esos puntos espacializados en un solo lugar que un desorden, digamos, asociado. Y como son 150 metros, seguramente se van a repartir en función de esos espacios. ¿Sí? Entonces podemos ver la base como nos queda un poco más emparejada, nos queda un poco menos desordenada y asimismo pues tenemos las vías. Vamos a proceder entonces con el cargue de esos puntos sobre nuestra red vial. Para eso, entonces vamos a generar un código por tramo. Le vamos a dar un código de cédula a cada una de las vías que tenemos acá. Antes de dar un siguiente paso, ¿sí? Ah, bueno, o también podemos hacer el cargue de los puntos sobre las vías para poder tenerlas. Vamos a hacer, por ejemplo, eso Snap de Editing Tools. Ojo que Snap edita directamente sobre la capa. Él no te crea una nueva capa de referencia. Y vamos a cargar nuestros vectores de referencia. En ese sentido, nosotros cargamos los puntos que se van a mover, son los que van a input features, ¿cierto? Entonces, arrastramos la capa de siniestros arriba en Snap Environment, cargamos los arcos y el tipo lo decimos que debe ser Edge. ¿Por qué le vamos a decir que es Edge? Edge corresponde a que el, el, el punto, cada punto se va a ir a la distancia más cercana. Por ejemplo, este puntito que está entre dos vías, ¿a cuál se pegaría? Se pegaría al que esté más cerca. Es el método Edge. ¿Listo? A partir de allí, por ejemplo, este otro punto no se pegaría a esta lejana, sino que se pegaría a esta que está mucho más cercana. La distancia entonces va a ser 25 metros de tolerancia, puede ser 50, puede ser 60, puede ser, sí, digamos que para efectos prácticos, para efectos del ejercicio. Miren este punto cómo queda 32 metros, si yo lo pongo a 25, pues se me estaría perdiendo. Entonces convendrá entonces mantener una medida un poco más amplia, 35, 50, ¿sí? Eso ya dependerá de cómo lo justifiquen ustedes. Lo importante es que lo justifiquen. Este está a 71, por ejemplo. Entonces, sí, conviene establecer una medida en la cual yo pueda decir, estos quedan por dentro y estos por tanto quedan por fuera. Para ser congruentes vamos a mantener 50 metros, según lo que veníamos trabajando previamente, ¿vale? Y una vez asignado, lo que va a hacer es que los puntos que estén cerca de una vía en ese margen de maniobra de 50 metros, pues se van a terminar pegando, ¿sí? Van a terminar eh, digamos, adaptándose o pegándose a la red vial. Miren cómo ocurre la magia cuando yo le doy correr, por eso le habilito el control Z. Cuando yo le doy correr, sí, se pegan los puntitos. Eso es muy rápido el ejercicio. Si no se pegan es porque no estuvieron en un margen de
tolerancia del cual estaba, digamos, identificada, ¿vale? Ya teniendo estos puntos, por ejemplo, estos que quedan por fuera, yo ya puedo guardar, conservo los datos y quedaría entonces con mi margen de maniobra, mi margen de estudio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, ahora sí, generar una cédula única para cada una de las vías en las cuales se está moviendo este ejercicio. Como estamos hablando de unos, queremos calcular los indicadores de severidad, ¿sí? De nivel de crítica, nivel crítico o la frecuencia y el nivel de siniestros equivalentes, entonces yo voy a proceder a considerar crear una cédula única que me permite identificar cada uno de los tramos que yo estoy estudiando. ¿Sí? Esto nos permite después hacer un proceso de pivotaje de tablas o de analítica de tablas que para ustedes va a ser importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto entonces nos lleva a crear un nuevo campo. Ese campo va a ser de tipo texto, ¿sí? Eh, lo vamos a llamar código, o más bien i de tramo, creo que nos puede venir un poco mejor, ¿cierto? Con i de tramo yo puedo decirle cuál es mi referencia, va a decir que es tipo texto y de 10 caracteres máximo, yo no necesito 255. Lo guardo y muchachos, yo no me complico la vida, insisto. Ese tramo, miren que tengo 132 arcos, yo lo que voy a hacer es crear digamos, una hoja de Excel que me permita hacer una codificación rápida. Puedo decir C13 raya al piso 1, C13 raya al piso 2, C13 raya al piso 3. Ojo, este código usted puede poner el que usted se le aparezca, le parezca más conveniente, le parezca más útil. ¿Sí? Esto usted no está obligado a poner un código específico. Usted puede colocar el que usted le parezca. Y lo arrastro hasta abajo. Tengo 132 casos. Lo copio y lo pego en la tabla. Miren que ya me queda todo pegadito en la tabla. 132 cédulas, 132 identificadores únicos. ¿Listo? Para todos los casos que yo disponga. Teniendo estos casos, entonces, ya voy a poder hacer un análisis espacial. Este análisis espacial me permite a mí asignarle el código a cada uno de los casos. Miren que cada caso, cada siniestro, tiene una información muy valiosa, ¿cierto? Pero no tiene el arco al que lo tiene asociado. Yo le quiero decir, entonces, cómo cada uno de los siniestros, ¿cierto? Va a estar ocurriendo en un lugar específico, que va a ser el arco que yo voy a tomar de referencia. ¿Listo? Eso es claro. Por ahora, digamos, nos permite a nosotros hacer unas conversiones particulares, ¿vale? Entonces voy a hacer espacial join, guardo, ¿cierto? Primero, y cargo, bueno, primero cargo los siniestros, es la capa que yo necesito asignarle, guardo, cargo los siniestros, ¿sí? O los arcos después, ¿sí? Que es como mi referencia, ¿cierto? Eh, Aquí, digamos que yo cometo un error, es que los invierto un poco, pero en realidad la necesidad debe estar marcada en los siniestros. El target features va a ser para nosotros los siniestros y nuestra referencia van a ser los arcos. Ojo con este error, a veces se comete, digamos, frecuentemente. Recuerden que lo que yo pongo en target feature va a ser lo mismo que me vaya a salir. Es decir, que si en target feature yo coloco capa de puntos, en la salida me va a salir una capa de puntos. ¿Sí? En este caso, entonces colocamos target feature los puntos y join features los arcos. ¿Y qué va a tener entonces? Va a tener posteriormente a que yo corra el proceso, correspondientemente, el método va a ser intersect, aunque el intersect digamos que ya está asegurado porque el punto está sobre la línea. Lo que voy a tener es directamente una referencia de qué ha sucedido en cada uno. Voy a guardarlo, es una capa intermedia, ¿cierto? A mentiras, puede ser una capa final, ¿sí? Esto ya depende de usted cómo lo vea. Para mí es una capa ya final, ¿sí? Porque es la que contiene ya la cédula o cada uno de los casos asociados a
los puntos. De hecho, nosotros no vamos a trabajar más con puntos después de este proceso. Ya lo que viene es un cálculo de indicadores a través del manejo de tablas. Miren lo que pasó. Una vez corrido el proceso, al final de mi tabla, yo me voy a encontrar con que cada uno de los puntos que tengo reportados, pues va a tener el arco en el cual está asociado, es decir, espacialmente asocié el arco. Van a ver unos que están en ceros, esto significa que pues no se asoció ningún arco porque desde el filtrado inicial pues no llegó a tener ningún grado de correspondencia, ¿vale? ¿Sí? Quedan perdidos entre ellos. ¿Esto a qué nos lleva entonces? Nos lleva a, ¿sí?, poder identificar, o a qué vamos a llegar, es a poder identificar cuánto es el número de daños, cuánto es el número de muertos, cuánto es el número de siniestros simples que ocurren en estos arcos. Entonces, para eso vamos a tener que hacer una analítica de datos a través de una summarize o una simplificación de, eh, digamos, de tablas. ¿Sí? Vamos a hacer un proceso de tabulación o de análisis tabular. Entonces, queremos convertir esto que para nosotros es un arreglo matricial, lo queremos volver en un arreglo vectorial, ¿cierto? Perdón, al revés. Esto que ahora es un arreglo vectorial, lo queremos volver un arreglo matricial de forma tal que pueda tener los atributos o el conteo de casos asociados a cada uno de estos arcos, ¿sí? Hacia allá es donde queremos apuntar de forma tal que podamos calcular los lugares críticos. Para ello vamos a utilizar una herramienta que yo no, que sea denominada el, digamos, síntesis o el summarize de casos, que en este caso eh, es summary, ¿sí? Yo lo puedo buscar como summarize o summary, permítanme lo reviso. A veces no aparece hasta que no lo tengo completo. Summarize statistics, que es como sintetizar estadísticas o condensar estadísticas. A ver si aquí nos aparece todo. Summary Statistics, que es síntesis de estadísticas, de análisis tools, ¿sí? Es con el que vamos a proceder. En este sentido, en Summary, voy a agregar una tabla, que es mi tabla de los siniestros ya con la cédula asignada. Es la última vez, insisto, que vamos a trabajar ya con como con este criterio de puntitos. Quitamos el caso que había seleccionado previamente para que no nos vaya a hacer un cálculo de una sola dimensión. Y en el output table vamos a guardar la tabla en nuestro espacio como una tabla final. ¿Sí? Vamos a guardarlo en correspondencia, pues para no perder ese dato, pues que resulta para nosotros importante en ese proceso de conversión de casos. Lo voy a guardar como síntesis de severidad vial de la comuna 13. Aquí me sale un error, vamos a ver qué nos dice. Este error indica que tengo un nombre muy largo, lo voy a recortar, lo voy a llamar como síntesis SBC13. Ah, bueno, me sigue marcando error, lo recorto más, me sigue marcando error. Entonces, bueno, miren que yo tengo una situación acá y es, yo no puedo dejar espacios entre los textos, ¿sí? Entonces voy a dejar un documento o un archivo guardado por fuera. Miren que mi ruta, cuando uno se pone a verla bien, mi ruta dice taller 1, ¿sí? Con unos espacios intermedios. Como tiene esa ruta tan larga, lo mejor es dejarla en escritorio como una capa temporal o una tabla temporal. Y la guardamos como síntesis. ¿Sí? Vamos a decirle que nuestro campo va a ser el FID como una referencia. El tipo o una cédula única, el tipo va a ser conteo, ¿sí? No lo vamos a dejar como, bueno, puedo coger el Object ID o puedo coger el FID, eso ya dependerá de gustos.
El tipo de estadística va a ser de tipo conteo, porque lo que necesito es contar qué tantas veces se repite cada uno de los casos, ¿cierto? De forma tal que yo pueda, ¿sí?, establecer esa síntesis. Luego vamos a los campos de caso, que es lo que vamos a contar. Entonces, ¿qué queremos saber? Es cuánto es el número de siniestros y de qué tipo son cada uno de ellos. Entonces, yo digo que necesito saber la cédula y el tipo de evento. Me perdonen acá, voy a revisar en mis atributos. A ver, recordemos cuál es el tipo de caso. Creo que el nombre era tipo de evento. Confirmamos tipo de evento, lesiones, daños o mortales. ¿Sí? Entonces damos el tipo de evento y ya podemos guardar esta tabla como una referencia más. ¿Listo? Una vez tenemos esta tabla, la revisamos, vamos a ver el caso. Vamos a tener tres casos, sí, que deberíamos eliminar, que deberíamos considerar no tener, y vamos a tener cuál es el número de conteo de casos según cada uno de estos arcos. ¿Qué podemos hacer después? Que podemos pivotar la tabla, es decir, traslaparla, transponerla, para que podamos, ¿sí?, hacer la referencia o el análisis, digamos, más particular, ¿vale? Sobre esto, entonces, hay algunas anotaciones importantes que voy a hacer, que más adelante las podremos mirar, ¿sí? Y es, vamos a contar cuáles son el número de casos y esto lo vamos a llevar a atributos, es decir, que lo que queremos finalmente es que la capa de tipo línea, pues quede con estos atributos asociados, ¿sí? Para yo poder decir, según el criterio, cuáles son los casos correspondientes. Para esto entonces voy a hacer un pivote de tabla, que es mi siguiente proceso. Un pivote de tabla es que yo puedo hacer un proceso de traslape, de transposición efectivo, ¿cierto? Que me permita definir el caso de los, digamos, atributos, como lo estoy planteando. Entonces, con pivot table voy a introducir la tabla de síntesis. Voy a ingresar la tabla de síntesis entonces. Voy a quitar ese registro que me queda por aquí volando y voy a ingresar los siguientes campos. Entonces, para el input field, yo debería considerar el tramo o el ID de tramo, que va a ser mi cédula. El campo pivotante va a ser el tipo de evento, ¿sí? El tipo de evento que va a ser el que yo voy a transponer. Y el valor que va a ser el que va, es decir, que va a tener tres columnas, una por cada evento, y el valor que va a quedar asociado a esos campos, pues va a ser el de frecuencia. Lo que va a lograr allí es una tabla ya pivotada con el valor del tramo específico. ¿Listo? Eso es lo que queremos alcanzar o hacia donde estamos apuntando pues ya más específicamente. Entonces aquí dijimos que íbamos a quedarnos con frecuencia y vamos a darle un nombre. Esta tabla también es tabla final, ya es una tabla que pues, nos queda como de base y es la que vamos a reportar entonces aquí, ¿vale? La vamos a reportar como pivote o pivot table. Pivote, guardamos, corremos y nos queda la tabla. Miren que en esta tabla va a aparecer una situación y es que como nosotros no borramos esos tres primeros datos, donde no tenemos ningún dato, el i de tramo me va a aparecer vacío, es decir, no vamos a tener ningún dato para ningún caso. ¿Sí? Es un error bastante común. Lo que vamos a hacer es reiniciar un poco el proceso, ¿sí? Vamos a devolvernos de forma tal que quede claro es por qué sucede este error. Los tres primeros casos son los casos en los que no tenemos ningún dato. Si nosotros lo podemos verificar aquí en la tabla, miren cómo aparecen esos tres primeros y al calcularlo, él me distorsiona toda la capa. Por eso es importante que, con lo que no vayamos a trabajar, no lo toquemos, no lo usemos, no lo movamos, ¿sí? De forma tal que, y aquí hay otro error, es que si usted no guarda
usted no guarda la capa o el proceso que haga en la tabla, que le va a pasar es que se le va a perder el caso. ¿Sí? Entonces, nos devolvemos, guardamos todos los casos y volvemos a establecer ese método, esa medición. ¿Vale? Nos aseguramos que todo esté bien y damos correr. Miren que incluso acá, cuando uno revisa, sigue habiendo errores. Entonces, es bueno, digamos, devolverse a la matriz. Cuando ustedes tienen estos errores, es bueno devolverse de forma tal que podamos llegar a una tabla de este estilo. Aquí hice un corte rápido, digamos que buscando cuál era el origen del error y digamos que lo que se identifica es que efectivamente, ¿sí? Teníamos los datos, unos daticos en blanco. Entonces, una vez eliminados los datos en blanco, podemos volver a correr el summarize, que es el que nos lleva a este caso, y ahora sí, otra vez, el pivote. Voy a eliminar todas las tablas acá para que volvamos a hacer el ejercicio. Ya teniendo esos casos, digamos, organizados, vuelvo y cargo el pivote y ya tendría que cuadrarnos a nosotros. ¿Sí? Entonces hagamos el summarize desde el principio, hagamos todo el proceso para que quede claro qué es lo que se tiene que llevar. Vamos al FID, le decimos que tiene que ser de tipo conteo, ¿cierto? Esta capa no, o este atributo no es tan crítico, digamos, en términos generales, porque nos va a salir igual al de frecuencia, ¿sí? Porque va a coincidir en este caso. Vamos a decirle que es de tipo conteo. Luego vamos a asignar los casos de campo, que es el pivote, el tipo de evento, ¿cierto? Y la frecuencia, que son lo que vamos a llevar a pivotar, ¿sí? El I de tramo y la frecuencia, que en este caso es el tipo de evento. ¿Listo? Lo guardamos en escritorio, insisto, para que lo podamos tener de referente. Una vez, digamos, guardado, lo que queremos es tener una síntesis. Asegúrese usted entonces de que lo que usted le termine dando, y le había dado como una 12, pero es 13, lo que usted le termine dando no quede con campos vacíos. Miren que yo aquí me devolví significativamente, me aseguro de eliminar esos tres campos, esos tres filas que no me están haciendo nada, elimino lo correspondiente, guardo, y una vez guardado me voy otra vez a pivotar, ¿sí? A generar ese pivote que es el que me va a permitir a mí, ¿sí? Calcular, que puede ser con frecuencia o con el conteo del FID. ¿Listo? Vamos a pivotarla, cargo la síntesis, cargo el input, que en este caso eh, en nuestro caso es el tipo de tramo, el I de tramo, y luego el pivote que va a ser el tipo de evento. Asimismo, el valor que voy a tener en esos tres eventos que se generen va a ser la frecuencia o el conteo. Yo voy a colocarlo como la frecuencia. Da exactamente igual. La tabla que nos genere, miren que ya va a quedar con los casos bien reportados. Ya teniendo esto entonces, ya sabiendo que en el tramo 13, raya piso 1, hay un daño, hay 5 lesiones y hay 0 mortales y así sucesivamente, lo que aparezca en null significa que son 0, ya yo puedo proceder a calcular los siniestros, particularmente los casos específicos, ¿cierto? Los valores para cada uno de estos tramos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a cargárselos a cada uno de los tramos. Miren que yo tengo aquí 69 tramos, pero en total tenía 132 arcos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que hay arcos que no tienen nada, que no tienen ningún puntico. Entonces, por eso no me van a aparecer acá. Entonces, ¿cómo se los pego a los arcos que ya teníamos? Yo le puedo dar, miren, devuelvo. Tengo los tres casos, se los voy a pegar a la tabla de arcos de seguridad vial. Voy a darle Voy a darle la tabla de atributos. Lo que quiero es tener esos tres atributos allí al final, ¿sí? O sea, que puedan cargarse correspondientemente allí a lo último. Voy a hacer un join and relates, add join,
voy a cargar la tabla, que es la tabla de atributos de en los arcos. El campo de referencia va a ser la cédula, que es mi llave única o la llave con la que yo relaciono, ¿sí? Que debe ser igual en ambas tablas. Y le voy a pegar el ID de tramo. Miren que esto es muy similar a cuando uno hace una búsqueda en Excel, que uno, ¿cierto? Uno usa un buscar B, es lo mismo. Aquí va a buscar esos valores. Miren que de 132 disponibles quedaron 69 cargados, es decir, que le cargaron datos a 69 cuando validamos el join. ¿Qué encontramos entonces acá? Que los 132 arcos van a quedar con sus daticos cargados. Van a haber datos que estén en cero, ¿sí? Entonces es mucho más sencillo de publicar o de relacionar, ¿sí? O sea, ya sobre esto, entonces ya puedo, miren que tengo la tabla muy similar a esta tabla, o sea, ya convertí todos los datos geográficos que me pasaron, ¿cierto? Los volví esta misma tabla. Entonces ya puedo categorizar cada uno de los casos. Si una vía tiene 2 siniestros mortales, 4 con heridos o 6 simples, pues me va a representar, ¿cierto? Que son tramos críticos. Y los tramos críticos, pues yo los puedo pintar de rojo, puedo hacer algo con ellos, según el método de FJSQ. Y puedo calcular el MSQ. Entonces voy a crear un campo para ambos. Un campo para el FSJ, SFJV, perdón, ¿cierto? Que lo puedo hacer con un short, porque no necesito un número tan grande. Y puedo calcular el MSQ. También lo puedo hacer con un short. ¿Listo? Guardo los campos, cierro el editor de campos y ahí me van a quedar los dos campos. Para estos les voy a cargar un código en Python que me permita calcular cada uno de los campos. No se preocupen que este código o estos dos codiguitos los cargo yo en el campus, pues como para que no hagamos un reproceso, pero necesito que lo entiendan. Y entenderlo hace parte de la lógica de lo que viene a continuación. Entonces cargo mi codiguito que lo tenía previamente preparado. Tengo dos códigos, uno para calcular el FSJV, que ¿qué dice? Tengo una función crítico, raya al piso calc, que está en función de los tres atributos, mortal, lesiones y daños. ¿Y qué me hace? Todos los valores de mortal, lesiones y daños que sean diferentes o que sean nulo, más bien, me los cargue como cero, me los tome como cero y una vez ya lo haya calculado, entonces pues me va a calcular 1, ¿sí? 1 o cero. Entonces, ¿es crítico o no es crítico? 1 es crítico, 0 es no crítico. En los casos en los que mortal sea mayor que 2, lesiones sea mayor que 4, mayor o igual, y daño sea mayor o igual que 6. Esto me lo lleva a la calculadora de campos de el ARDIS, ¿sí? La expresión que está arriba, que es la que me define qué atributos va a considerar, ¿cierto? Yo le pongo el nombre a una función, es una función temporal, no tiene que ser definitiva. Y abajo pues coloco cómo va a funcionar esa función, ¿cierto? Entonces la defino, valido que el código tenga sentido, que esto sí, esté bien, me dice que sí, que está bien, y le doy a aplicar y aceptar. Miren cómo ya tengo yo calculado mi indicador EPSJV. Sí, ya estamos como en los últimos puntitos. Y vamos a calcular también el MSEQ. ¿Qué nos dice el el FSJV? ¿Es crítico o no es crítico? ¿Sí o no? El MSEQ lo que hace es decirnos qué tan crítico es, ¿sí? Entonces, tenemos una función con las mismas tres variables, con los mismos tres atributos, y vamos a definir la función. Me filtra los ceros y después me retorna la multiplicación lineal. 12 para mortal, 2 para lesiones y 1 para daños. ¿Sí? Me llevo la función, primero me llevo la expresión, la que me define la función en particular, la cargo arriba, ¿sí? El cálculo de equivalentes y el bloque lo pego de abajo. Valoro si está bien el código, me dice que sí, que está bien, aplicar y ok. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener la magnitud de la severidad, ¿sí? Qué tan severo es el caso, qué tan crítico es el caso, qué tan complejo pues resulta, ¿cierto? Un tramo. Un tramo puede ser sencillo, miremos un caso, miren por ejemplo este de 109, es muy crítico porque tiene muchos siniestros equivalentes, ¿cierto? Es declarado crítico,
Pero si yo lo comparo con otro, busquemos acá uno sencillito, ¿sí? Que también sea crítico, donde el número, ¿sí? Con que haya un número más pequeño, por ejemplo este 1 y 17, el 17 me dice que es severo, pero digamos en una menor magnitud que el anterior. ¿Listo? Entonces, pues ya tenemos calculado dos de los tres indicadores. Hasta acá, entonces, vamos con los dos indicadores que se les solicitaron en el taller. Ahora usted hará lo propio calculando el tercer indicador, ¿sí? Guardamos el proyecto que no habíamos guardado. Miramos que este mes índice de peligrosidad, tenemos el número de siniestros equivalentes que lo acabamos de calcular. Tenemos la longitud del tramo, que es homogénea, 150 metros para cada uno de los casos, es decir, siempre ya se vuelve un valor constante. Y si bien no tenemos el tránsito promedio diario anual, el TPDA, pero sí tenemos una capa que yo las voy a cargar, ¿no? La voy a buscar acá a continuación, del PIMU, ¿cierto? Permítanme la localizo, ¿sí? Esta no se preocupen que queda cargada en campus, igual la revisamos la clase pasada. Tenemos en taller 1 capas B de PIMU 2017. Vamos, si mal no estoy, a subsistema de infraestructura vial. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar una capa que se llama SIB, subsistema de infraestructura vial, indicador de tráfico para malla vial a nivel de ciudad. Me vuelve y me carga las vías principales. Ojo que no todas las vías tienen dato, ahora hablamos de esto. Y hay un atributo que es volumen de vehículos mixtos en la hora punta de la tarde. Sí, en la hora punta de la tarde. Ahí lo teníamos. Y también tenemos el de volumen vehicular de vehículos mixtos en la hora punta de la mañana. Ojo, debemos usar volúmenes mixtos, que son los vehículos, todos, pues, digamos el grueso de los vehículos. Este valor lo vamos a tomar como el valor, digamos, asociado a el caudal o el número de vehículos que pasan por un tramo. ¿Listo? Y es con el que podemos medir el índice de peligrosidad. Ustedes harán las conversiones que tengan que hacer para poder ajustar esta red vial. Y ojo que hay vías que no tienen datos. En esos casos, esas se llaman como NA. ¿Listo? Eso es de mi parte todo. Espero, digamos, que esto resulte de utilidad, ¿sí? Para el análisis de una comuna como la 13, en nuestro caso. Y usted hará lo propio con su comuna correspondiente. Muchas gracias y espero nos veamos pronto en clase.